Muy buenas tardes a esta nueva sesión de las charlas ACHIRP. Es un gusto tenerlos acá, poder conversar sobre temas computacionales. Estamos tratando de hacer estas charlas de difusión, 9 charlas en el año, una por mes, así que la idea es que la última semana de cada mes nos reunamos a conversar y formamos parte de una asociación que se llama ACHIRP, ¿ya? Significa Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones, que es una sociedad científica sin fines de lucro que está asociada a la International Association of Pattern Recognition, se abrevia IAPR, les damos por supuesto, una cordial bienvenida a este espacio de divulgación científica, en estas charlas mensuales que le llamamos charlas ACHIRP. Y esta edición corresponde a la del viernes 28 de abril de 2022. Y le damos gracias a todos los que están conectados de manera virtual, investigadoras, por supuesto, e investigadores, estudiantes, invitados y amigos. Muchas gracias por asistir. Bueno, les voy a contar un poquitito de quiénes somos y qué es lo que buscamos, ¿no? Entre los principales objetivos que tenemos como asociación, ACHIRP, está el estudio y la difusión del reconocimiento de patrones. En toda su amplia variedad de temas, intentamos contribuir al desarrollo personal de sus miembros mediante el intercambio de información y experiencias, establecer y promover la creación de relaciones científicas nacionales e internacionales. Queremos entonces compartir, entre otras cosas, estos temas de difusión como los que vamos a hablar hoy día. Enseguida Fabián les va a conversar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la aplicación de temas relacionados al reconocimiento de patrones. Entonces, nuestra asociación reúne un amplio directorio de socios compuesto por investigadores en el área de reconocimiento de patrones y que está abierto a recibir nuevos miembros. Pueden ser estudiantes, pueden ser, no necesariamente tienes que ser profesor, puede ser estudiante y no necesariamente tiene que ser de Chile. Tenemos también miembros que pertenecen a otras latitudes. ¿Y qué ganas tú con esto? ¿Qué ganas con pertenecer a la asociación? Bueno, tenemos algunos elementos que son interesantes. Por ejemplo, descuentos en eventos que realice la Asociación Internacional de Reconocimiento de Patrones o la Asociación Chilena. Nosotros organizamos algunos eventos, como este, por ejemplo. También te invitamos a pertenecer a esta red de contactos científicos profesionales para posibles proyectos colaborativos, aumentar visibilidad personal a nivel nacional o internacional, contar con soporte logístico para la organización de eventos locales como simposios y talleres, y indexación de eventos con artículos evaluados por pares. Aprovechamos esta ocasión también para invitarlos a formar parte de esta asociación, lo que no está limitado a chilenos, como ya les dije, sino que también pueden ser investigadores de otros países. ¿Y cómo puedes lograrlo? Acercándote a nuestro sitio web. Nuestro sitio web es achirp.org. Se los voy a dejar anotado después en el chat. Además, estamos organizando un evento, nuestro evento más importante hasta ahora que organizamos anualmente es una conferencia internacional, ya que en este año se efectúa en Francia, en la ciudad de Saint-Étienne, entre el 7 y el 10 de junio. Nuestra conferencia se llama International Conference on Pattern Recognition Systems, ya, ICPRS. Muchas gracias, Ruber, veo que estás colocando información en el chat. Se va a organizar en la Universidad de Saint-Étienne. Ruber, si puedes dejar un link, por favor, a iscprs.org, sería fantástico. Ahí pueden encontrar información respecto a la conferencia. Y contamos con el auspicio, esa conferencia actualmente cuenta con el auspicio no solamente de IEEE Francia, ¿ya? Y del capítulo computacional de IEEE en Francia. También está ACHIP, esta es una organización que patrocina ACHIP, que organiza y que fundó ACHIP, y que ahora también hemos conseguido partnership con IEEE Francia. Así que estamos muy contentos porque también si quieres mandar un paper, ¿cierto? Y buscas una indexación en IEEE Explore, por ejemplo, lo vas a poder conseguir a través de esta conferencia. Entonces, es una buena posibilidad, sobre todo para estudiantes de pregrado o posgrado que busquen tener un artículo científico indexado.
También tenemos otros auspiciadores, por ejemplo, la Sociedad de Ingenieros Eléctricos de Inglaterra. Eh, Así que tradicionalmente ha publicado nuestros proceedings. Tal como en ediciones anteriores, esta conferencia tendrá como objetivo crear un importante foro en que los participantes puedan discutir el presente y el futuro de los sistemas de reconocimiento de patrones. Este año contará con la exposición de un total de 21 trabajos aceptados e importantes conferencistas internacionales de alto prestigio. Van a haber unos invitados también destacados. Les sugiero, si están interesados, revisen el sitio web de la conferencia. Bien, para no alargarme más, ya llevo 5 minutos, quiero dejarlos con nuestro expositor y queremos también aprovechar de invitarlos a revisar esta charla y charlas previas. ¿Ya? Tenemos charlas, ya llevamos nuestro tercer año en este ciclo de charlas. Nuestras charlas previas las pueden ver en nuestro sitio de YouTube. Ruber, si me puedes ayudar con el link en el chat, sería fantástico. Allí va a aparecer esta charla después de un par de días, pero pueden ver también otras charlas tremendamente interesantes sobre diversos tópicos, algunos más científicos, más teóricos, pero la gran mayoría de investigación aplicada, que es lo que estamos tratando de buscar este último tiempo. Estamos tratando de mostrarles cómo aplicar todos nuestros conocimientos en sistemas, sobre todo en temas que beneficien a las personas. Bien, y eso es justamente el tópico del trabajo de Fabián. Fabián, tú has trabajado con datos de medicina, de pacientes, y no pocos pacientes, cientos, incluso miles de pacientes se podrían ver beneficiados con el trabajo que está realizando. Fabián, él va a hablar, Fabián Silva, él es actualmente académico de la Universidad Católica del Maule, está terminando su doctorado, y de hecho esperamos que, Fabián, si no me equivoco, vas a preparar tu defensa bastante pronto, así que te deseamos mucho éxito. Y ahora justamente nos va a hablar acerca de los resultados más recientes que tiene y que son parte de su tesis doctoral. Fabián, por favor, el micrófono es tuyo. Recuerda, aproximadamente para respetar el tiempo de los asistentes, tienes unos 40 minutos, por lo tanto, alrededor de las 5:50 voy a estar recordándote acerca del tiempo, para dejar un espacio para conversar. Bien, muchas gracias. Voy a hacer todo lo posible para enmarcarme en el tiempo. Como dijo el profesor César, mi nombre es Fabián Silva Aravena, soy académico de la Escuela de Contador Público Auditor de la Universidad Católica del Maule, y en esta oportunidad voy a hablar de los sistemas inteligentes para el beneficio de las personas, priorización de pacientes crónicos en tiempos de pandemia. Antes de iniciar, quería agradecer a todas las personas del equipo multidisciplinario que trabajaron en el Hospital de Alta Complejidad en el cual trabajamos esta investigación, y también agradecer a la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones y al profesor César por invitarme a este evento que espero contribuir, ¿cierto?, con mi granito de arena para esta exposición. Los contenidos que van a versar en esta exposición o en esta presentación son introducción, definición del problema, objetivos, metodología, caso de estudio, resultados aplicados y discusión y conclusión. Como ustedes sabrán, y de conocimiento público, los servicios de salud están en constante estrés, ¿ya? Estamos hablando de constante estrés de manera permanente, incluso antes de pandemia. ¿Ya? Es muy común y habitual ver situaciones como esta, por ejemplo, en los servicios de urgencia, en las atenciones ambulatorias y en realidad en los servicios de salud en general. Entonces, también es habitual ver estas listas de espera donde los pacientes muy habitualmente vienen de muy lejos, la mayoría, ¿cierto?, a pedir una hora, en donde sabemos que la demanda asistencial es muy extensa, muy grande, muy volátil y también es muy compleja. Entonces, los especialistas de salud, en este caso los equipos de salud en general, hacen todo su esfuerzo, ¿verdad?, para poder resolver los problemas de salud de las personas, y muchas veces sabemos que hay un exceso de demanda, ya que no, lamentablemente, en salud pública
no puede satisfacer de manera completa la oferta a esta demanda. Si a esa situación de estrés nosotros le añadimos el componente del COVID-19, el componente, la pandemia, la situación se agrava de forma crítica, ¿ya? Este trabajo empezó a realizarse el año 2020, cuando había mucha incertidumbre, no solo en Chile, sino que en el mundo, en relación a las atenciones de salud y cómo la oferta médica se tenía que reconvertir, ¿verdad? Para poder dar cuenta o para poder satisfacer la demanda de los pacientes. Entonces, si la situación ya era estresante, ¿cierto? Con la pandemia se ha vuelto peor. Afortunadamente, los servicios de salud han reconvertido sus acciones. Hoy día la telemedicina toma mucha fuerza. Y también, en la actualidad, los controles de pacientes se han ido relativamente y paulatinamente normalizando. Pero en ese momento, cuando trabajamos el estudio, era particularmente crítico. Entonces, si nosotros ponemos el contexto de todo este exceso de demanda, nos vamos a encontrar simplemente con un resultado que es muy alarmante, que tiene que ver con la lista de espera. Pero no solamente la lista de espera por ejemplo, del GES, ya, hoy día hay 85 enfermedades que están cubiertas por el GES, y estas enfermedades de una u otra forma están financiadas. Es decir, como es ley, los servicios de salud tienen que dar atención a sus pacientes, realizar su diagnóstico, realizar su tratamiento y realizar su cirugía en caso de corresponder. Y el filtro funciona de esa manera. Es decir, la oferta médica se va a ocupar en las urgencias, en los pacientes GES, en los pacientes PRICE, y se fijan que los pacientes no GES están quedando como a la colita. Eso es particularmente preocupante, puesto que en prepandemia habían cerca de 1,9 millones de personas en espera, de los cuales 1,6 millones estaban en espera de atención médica, 278.000 en espera quirúrgica, y de esos de espera quirúrgica estaban en promedio 348 días esperando, casi un año. Ya, lo que, si ustedes me preguntan, es complejo, pero el esfuerzo que hacen los servicios de salud también es importante. Entonces, hay un problema ahí de exceso de demanda importante. Entonces, nos vemos a esa realidad de pacientes con esa característica, no caracterizados en su totalidad, y en donde tenemos listas de espera, lamentablemente. Pero si nosotros tomamos una foto a noviembre del 2021, más de 2 millones de personas, ¿cierto? Y producto de la pandemia, este problema se acentuó. ¿Qué significa esto? Que aumentaron las atenciones por espera por control médico, las listas de espera quirúrgica aumentaron, y en los días promedio de espera también aumentaron. Por razones lógicas, ¿verdad? Los médicos, sin intención de, obviamente, ellos se preocuparon de los pacientes con COVID, donde estaba la real emergencia, pero se desatendieron otros procesos, ¿ya? Y por supuesto la lista de espera, ahí como verán, aumentó. Esto ha generado innumerables, ¿cierto?, portales noticiosos, ¿cierto?, de todos los medios y prensa a nivel nacional, que es una realidad y una preocupación país, ¿verdad? Eh, entonces, cuando nosotros pensamos en esta población bajo control, sin duda que se asimila, ¿cierto?, de manera notable a un problema de lista de espera, porque estamos hablando de una población bajo control bastante numerosa que se atiende en los servicios de salud, pacientes crónicos, ¿verdad? Que ellos, como les mencionaba hace un momento, las atenciones clínicas se han suspendido producto de la pandemia, ¿verdad? Pero también los pacientes han tenido temor de asistir a los servicios de salud, ya producto del miedo al contagio, ya, porque sabiendo que son pacientes crónicos, la preocupación en sí es no contagiarse y por lo tanto no fallecer. Entonces, también los medios han hecho eco de esta situación y han manifestado que otros procesos de salud se han visto interrumpidos, ¿verdad? O pacientes crónicos o en bajo control se han descompensado producto de la espera, ¿ya? De hecho, 7 de cada 10 enfermos, como verán ahí, suspendieron sus controles por la pandemia. Entonces, es un problema que se empezó a presentar de forma muy importante en los servicios de salud. Entonces, pasa de que cuando
cuando ocurren estas situaciones y los servicios de salud no están del todo preparados, ¿ya? En relación a sistemas inteligentes, como lo que vamos a hablar hoy día, que permitan caracterizar, organizar o priorizar a la población bajo control, ¿ya? La disponibilidad de tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que los equipos de salud están completamente demandados, ¿cierto? No tienen tiempo, y por supuesto que es más importante atender al paciente que generar registro, aun cuando los registros son importantes y hay problemas de sensibilidad allí también con la importancia del registro. Entonces, pasa que también, como los sistemas de información no son del todo amigables, hay un desconocimiento del equipo de salud de cuál es la población bajo control, cuántos pacientes tenemos que controlar. Entonces, como les comentaba también, el COVID forzó esta reorganización médica, los pacientes tenían temor de asistir a los servicios de salud, aumentó el número de eventos críticos, que vamos a conversar sobre esto. Eventos críticos son los que empezaron a suceder a estos pacientes producto de pacientes bajo control o crónico en espera, entre otros elementos. Entonces nosotros nos preguntamos si mediante el uso de técnicas de análisis de datos, ¿cierto? Y de modelamiento matemático, ¿será posible que pudiésemos dar continuidad a la atención a esta población bajo control que está en espera, mediante alguna estrategia de priorización que permita brindar atención oportuna y de esta manera controlar el nivel de riesgo de la población bajo control? Y vamos a ver por qué controlar, porque con los recursos disponibles no es posible darle atención a todos de manera completa, sino más bien tener una estrategia de priorización que permita controlar. Eso significa atender a aquel que realmente lo necesita hoy día y mañana al que realmente lo necesita mañana. Objetivo. Hemos propuesto desarrollar una metodología dinámica e híbrida que permita priorizar a esta población bajo control, basada en técnica de análisis de datos, en el nivel de riesgo de los pacientes y en las variables clínicas determinadas por los equipos de salud, con el propósito de disponer de información oportuna y eficaz para apoyar la toma de decisiones y así mejorar la satisfacción de los pacientes. Para eso hemos definido 5 objetivos específicos en su oportunidad. Vamos a analizar aquellas variables de datos y pacientes anónimos, ya porque nosotros, como ustedes sabrán, trabajamos con pacientes anónimos, no es posible identificar a ningún paciente, mediante técnicas de clustering que forman parte de la técnica de Machine Learning de aprendizaje no supervisado. Por otro lado, determinar con los equipos de salud multidisciplinarios aquellas variables asociadas a eventos críticos y variables clínicas que permitan priorizar a esta población bajo control en pandemia. Después, y gracias al análisis de los datos, pudimos modelar matemáticamente la priorización de los eventos críticos, variables clínicas y función de riesgo de los pacientes en espera. Desarrollar con los equipos de salud un algoritmo de selección de pacientes, que eso en el momento que se trabajó, se propuso. Eso es lo principal producto de la metodología, ¿ya? Y otro producto adicional fue que esa metodología fue posteriormente empaquetada, ¿cierto?, por desarrolladores, ingenieros bioinformáticos que participaron también del equipo multidisciplinario. Entonces aquí vamos hablando de varios productos de contribuciones, y que ese producto, por supuesto, que está en el hospital de alta complejidad que les comentaba. ¿Cuáles son los eventos críticos que sucedían, pero con la pandemia se acentuaron? Fue el número de consultas de urgencia, ya que se medían todos los días y a toda la población bajo control del día T hacia el día T-30, es decir, los últimos 30 días. ¿Ya? Lo mismo con las cirugías de estos pacientes en control, que producto de la pandemia se acentuaron en algunos casos, ¿cierto? Ya sea programadas o de urgencia, de los últimos 30 días, etc. Las hospitalizaciones. Estos pacientes, por suspender sus controles, se descompensaron y, como decía una nota de prensa, visitaron más los servicios de hospitalización y en algunos casos más críticos de UCI, ¿ya? O unidades de paciente crítico. Y también la receta, muy importante, porque como los pacientes no tenían controles médicos, ¿cierto? O se suspendían esto o se reagendaban, vencían su receta. Y ustedes comprenderán que un paciente crónico sin su medicamento y sin su receta, por supuesto que empieza a haber problemas. Me estoy acercando rápidamente al caso de estudio. El caso de estudio se trató en una unidad crítica, en una unidad de cardiología, ya que es como solamente una anticipación de ello. Y como verán acá, estas son las variables clínicas que los médicos han definido. Aquí aprovecho de destacar
a una socióloga que trabajó con nosotros en este proceso. Ella, con su metodología cualitativa, pudo tener diversas reuniones con los equipos de salud y ellos pudieron definir sus variables. Ellos se sienten parte de la construcción, ellos son co-creadores de esta solución y por lo tanto es un traje a la medida de este servicio de salud, de este hospital, ya de alta complejidad. Entonces definieron como, por ejemplo, la revascularización percutánea. Yo no voy a dar más detalles acerca de esta variable porque no es de mi área de especialización, pero sí ellos evalúan en el momento de hacer esta entrevista al paciente todas estas condiciones. Si el paciente estaba en espera de tratamiento quirúrgico, si tenía disnea, todas estas situaciones que pudiesen afectar ya al paciente que estaba en espera. Ya la dificultad respiratoria, la disnea o la falta de aire, eso es propiamente una evaluación médica. Si los pacientes han sufrido desmayos o episodios de pérdida de conciencia, ¿cierto? O si han sentido malestar en el pecho, dolor punzante, agudo, ¿cierto? Que se irradia el cuello o el hombro, son características netamente clínicas, lo mismo que este indicador de FEBI, ¿ya? Que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo ya reducida. Valores menores a 40% en ecocardiograma, según indican los médicos, es un problema. Lo mismo con la cirugía de revascularización previa, ¿cierto? Para los pacientes que tuvo alguna cirugía de miocardio previa. Los dispositivos eléctricos de alta energía son aquellos aparatos resincronizadores o desfibriladores que llevan a los pacientes y que de alguna forma evitan la muerte súbita en estos pacientes en espera y que están en control permanente. También la caducidad del plazo de control. Ellos también han decidido incorporar esta variable, ¿cierto?, que evalúe los controles vencidos de los pacientes. Y el edema, también uno aprende de algunas cosas. No sabía yo que el edema representaba también un indicador para los médicos de problemas cardíacos en los pacientes. Entonces uno también empieza a aprender algunas cosas que no son del área. Y prótesis de válvula cardíaca evalúa una o varias variables del corazón que no funcionan adecuadamente. Entonces, dicho esto, se complementaron estas variables con los eventos críticos. ¿Y por qué yo digo dinámico de híbrido? Porque esto se evalúa los eventos críticos todos los días. Se hace un recorrido de todas las variables, el sistema hace un recorrido de todas las variables, ¿cierto? Del paciente 1 al paciente N y por cada uno de sus atributos. Y se entregan las alertas correspondientes. Como parte también de la metodología, muy importante conversar, nosotros analizamos estos datos, ¿cierto? Como ustedes verán acá con el paquete, con la librería Core nosotros pudimos de alguna forma representar esta correlación de variables y muy interesante porque es posible mirar todas las variables, ¿verdad? Y pintarlas de colores, ¿ya? En aquellas que tienen una correlación positiva fuerte, como por ejemplo el caso de urgencia y los componentes eléctricos, ¿verdad? O también el caso de la angina con la revascularización. Entonces, te permite mirar el mapa completo de todas las variables y de la misma manera nosotros pudimos a través de la librería de Performance Analytics pudimos, ¿cierto?, tomar los datos, ¿verdad? Y mediante una estrategia de correlación, mediante la técnica de chart correlation, nosotros pudimos, ¿cierto?, pasarle los datos completos y de esta manera, mediante el método de Pearson, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros normalizamos los datos, ¿cierto? Entonces, con media cero, desviación estándar de 1, entonces nosotros pudimos, de alguna manera, estos datos normalizados, pasarle la correlación de Pearson y nos dimos cuenta que habían relaciones interesantes, por ejemplo, entre la cantidad de pacientes que visitaban la urgencia con los dispositivos de alta, los dispositivos eléctricos, ¿verdad?, que tenían los pacientes, y también las recetas vencidas con la cirugía. Había alguna relación. ¿Y por qué digo relación o correlación? Simplemente porque esto es una relación que uno podría decir, bueno, entre una variable y otra. Sabemos que la correlación no implica causalidad, pero nos importa mucho poder conocer este tipo de correlaciones. Entonces, como ejemplo, tomamos los datos, ¿cierto? Los convertimos a data frame porque como ya estaban en una escala para poder pasarle
la prueba del test de correlación de Pearson. Aquellas dos variables que nosotros identificamos recién que tenían mucha correlación, como las urgencias y los dispositivos de alto riesgo, como ustedes verán, tienen significancia, puesto que el valor P es un valor menor al alfa 0.05 y tiene una correlación de 0.75, ¿ya? Una correlación entre esas dos variables. Resulta interesante también saber de que los pacientes con recetas vencidas, podríamos decir, bueno, evaluar X e Y con aquellas cirugías programadas de urgencias se puede generar, o uno podría deducir, ¿cierto? Previamente, ¿ya? Y no de manera completa, pero podría predecir que cuando un paciente presenta receta vencida, probablemente tenga que ser intervenido quirúrgicamente, quizás después. Entonces, también aplicamos la misma técnica, ¿verdad? Para el test de correlación con un valor P, con un alfa también menor a 0.05, lo cual también demuestra la significancia de la variable. También, y para ir acercándonos al algoritmo no supervisado, nosotros quisimos estudiar también cuáles eran los clústeres de estos pacientes, porque como paciente anónimo no teníamos ninguna otra información, entonces queríamos saber qué nos decían los datos. Aquellos patrones ocultos, como dice el profesor César, identificarlos, ¿verdad?, en los datos, resulta bastante interesante, puesto que, como ustedes sabrán, ¿cierto?, la similitud o la distancia entre dos clústeres viene dada por la distancia mínima o máxima de sus componentes. Entonces, por ejemplo, la distancia entre el clúster CI con NI elementos y CJ con NJ elementos vendría dada por esa función, en donde esta es la función de distancia, cuyo objetivo es minimizar la distancia, ¿verdad?, entre estos puntos, o, dicho de otra forma, la similitud, maximizar la similitud. Entonces, en el momento K+1, estos clústeres se pueden unir siempre y cuando se cumpla la condición de minimizar las distancias, ¿cierto? O también maximizar la similitud. Cuando se cumple esta condición, nosotros podemos medir, ¿cierto?, algunas técnicas de distancia. Y nosotros particularmente probamos dos. Medimos la distancia euclidiana, ya que la metodología nos dice que hay un espacio de n dimensiones, ¿verdad?, donde cada punto está definido por un vector de n coordenadas. Entonces, lo que nosotros queremos medir de alguna forma es cuál es la distancia entre una observación y otra, ¿cierto? Y lo que nos dice la distancia euclidiana es que es la diferencia, es la sumatoria, es la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia al cuadrado, ¿ya?, de cada uno de los puntos. Ahora, sin embargo, nosotros medimos la distancia Manhattan con estos datos también, y nos quedamos con esta distancia, esta medición, porque mide el valor absoluto de la distancia simplemente. ¿Y por qué lo hicimos? La explicación está allí. Nosotros presentamos algunos outliers, ¿verdad?, de pacientes. Entonces, cuando consultamos a los especialistas del área, si esos outliers los podíamos eliminar para poder hacer más robusto, ¿verdad?, el trabajo, nos dijeron que no, porque esos pacientes tenían particularidades clínicas que ellos consideraban que debían estar allí en el análisis, no podían excluirse del análisis. Entonces, por eso tomamos como medida la distancia Manhattan, porque también se ve menos afectada por los outliers y es más robusta. Entonces, aquí ustedes verán la línea azul, la distancia euclidiana, ¿verdad?, y la línea roja y verde, la distancia de Manhattan, que en el fondo es una técnica del taxista, ¿verdad? Mide, ¿cierto?, la distancia, y la línea azul es como que pasara por arriba de los edificios, como dice la metodología. Entonces, dicho esto, nosotros nos quedamos trabajando con la distancia de Manhattan. Después quisimos determinar el número de clústeres. Bueno, ya teníamos la estrategia a utilizar, ¿cierto? Ya habíamos estandarizado y normalizado los datos. Entonces, decidimos tomar la librería FactoExtra y y la librería NBClust. Vimos algunas técnicas vimos algunas otras técnicas, pero no las tengo en esta presentación para compartir, como Silhouette, donde se maximiza la silueta, ¿verdad?, de los clústeres. También vimos la técnica de Elbow,
que el profe César la explica muy bien en sus clases, que es el codo, ¿verdad? El método del codo, en donde se minimizan, ¿verdad?, los errores al cuadrado, pero decidimos quedarnos con esta técnica, aun cuando las otras también nos sugerían 3 clústeres. ¿Y por qué nos quedamos con esta técnica de NP-Cluster? Porque esta técnica utiliza muchos índices, alrededor de 30. Entonces, como hace automáticamente con esta línea de código, ¿cierto? El número de clúster para todos los índices, nosotros descubrimos, o el algoritmo nos dijo que 11 índices proponían que 3 era el mejor número de clúster para estos datos de ese momento. Entonces, como ya sabemos, ¿cierto?, que son 3 los clústeres, nosotros tomamos la estrategia del clúster de método aglomerativo, en donde la teoría nos dice que hay un n conjunto de observaciones, en este caso n conjunto de datos, n conjunto de pacientes, ¿ya? Y que en el momento inicial, sin que el algoritmo haga nada todavía, no hay ningún clúster, ¿ya?, para aquellas n observaciones. Entonces, en el siguiente nivel de iteración, se van a agrupar aquellas observaciones con menor distancia, ¿ya?, o mayor similitud. Que en este caso, utilizando nosotros la distancia de Manhattan, descubrimos, ¿cierto?, aquellas distancias, aquellas menores distancias o mayores similitud entre los casos de pacientes. De esta manera, en el nivel L vamos a tener n-L grupos formados, y de forma genérica, ¿cierto?, y vamos a llegar a un nivel L, que va a ser igual a n-1, donde hay un solo grupo con toda la observación. Es decir, se van formando grupos a medida que se van los pacientes uniendo en relación a su distancia. Por ejemplo, aquí yo presento un dendrograma de enlace completo, mediante, como ejemplo simplemente, de la distancia euclidiana. Como sabrán ustedes, el enlace completo son dos clústeres en donde toma la distancia de las observaciones más lejanas, ¿verdad? Y hace, a través de la técnica de la distancia euclidiana, ¿verdad?, puede hacer esta conformación de grupos. También estudiamos la distancia individual, en donde de estos dos clústeres, ¿verdad?, tomamos aquellas observaciones que eran más cercanas, ¿ya? Y también está el clúster promedio, que hace un promedio, ¿verdad? Esta técnica promedio hace de las observaciones. Y está la técnica de Ward, que es la que utilizamos nosotros y que vamos a ver más adelante, que la que hace que define un centroide, ¿verdad? Y la idea es minimizar la varianza que está entre cada una de las observaciones de su clúster en relación a su centroide. Entonces, en este ejemplo de enlace completo y distancia euclidiana, podemos ver que hay 4 clústeres. El clúster de color azul, verde, rojo, estoy medio daltónico, y violeta, morado. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos 20 observaciones, como para ejemplificar, y el nivel de similitud. Los pacientes, o sea, perdón, las observaciones, aquí no estamos hablando de pacientes, simplemente metodológico, los pacientes 13-16 presentan mayor similitud entre sí, ¿ya? Y el paciente que más se le asimila a 13-16 es el paciente 7. ¿Ya? Lo mismo podemos mirar hacia acá, por ejemplo, el paciente 17 y 20 presenta mayor similitud, y después, entonces, cuando va iterando el algoritmo, en el siguiente nivel se le va a sumar el 18, después se le va a sumar el paciente 2 y 14, y después el paciente 5 y 18, hasta formar los clústeres. Bien, entonces, como les comentaba, y nosotros utilizando, ahora sí vamos a hablar de los datos de pacientes, que están bajo control, utilizando el mismo librería FACTO-Extra, perdón, midiendo la distancia a través del método de Manhattan y el número de clústeres, perdón, la distancia de los clústeres con el método de Ward. Nosotros pudimos identificar a través de un dendrograma, ¿ya? 3 grupos de pacientes. Pacientes rojos, que tenían una alta prioridad o alto nivel de riesgo, urgencia de atención. Aquellos pacientes verdes, con mediana prioridad o nivel de urgencia, y aquellos pacientes azul, ¿ya?, que tenían una baja prioridad. ¿Qué significa esto? Que en estricto rigor, patrones ocultos de poder encontrar aquellos pacientes que requerían, pacientes bajo control, ¿verdad?, que están en espera,
y que requerían una atención inmediata. ¿Ok? Pudimos representar eso mismo a través de un layout de un árbol filogenético que en el fondo muestra también la agrupación de pacientes con alta prioridad, mediana y baja prioridad. Es similar al dendrograma que estábamos viendo hace un momento atrás. Y esto, como ustedes verán, permitió esto. Es decir, tenemos una situación anterior donde los pacientes se perdían de vista. Imagínense ustedes cualquier ser humano que quiera ver una cantidad importante de pacientes por diversas características, no da como para entender quién es primero y quién es después. Simplemente se confiaba en los registros de los equipos de salud y que los médicos se acordasen, ¿verdad?, de aquellos pacientes. Pero o de aquellos pacientes más insistentes que venían a preguntar, entonces así se le podía brindar su atención, pero un ejemplo de una doctora me dijo en alguna oportunidad es que ella le daba terror ingresar a tu paciente a esta plataforma de espera porque lo perdía de vista, y literalmente es así cuando nosotros vemos que hay una cantidad importante de pacientes bajo control, estoy hablando de más de 5.000, es imposible para el ser humano poder entender a quién hay que atender primero y a quién hay que atender después. Entonces, estos algoritmos no supervisados, ¿verdad? Permitió poder encontrar estos patrones ocultos y decir, bueno, estos son los pacientes rojos, los que requieren mayor atención o atención oportuna, los verdes pueden esperar un poquito, y los azules pueden esperar un poquito y no les va a pasar nada si esperan un poco, ¿ok? Porque están controlados. Ya, esa es la real conclusión que uno puede sacar de esto, que no vamos a poder atender nunca oportunamente a todos los que quieran ser atendidos, pero sí podemos controlarlo. Sí podemos controlarlo a través de estas técnicas y otras que voy a pasar a explicar a continuación. Gracias a este análisis, nosotros pudimos cuantificar a través de una opinión de los 15 facultativos de esta unidad crítica de urgencia, perdón, de cardiología en este hospital de alta complejidad, pudimos consultar la opinión de los eventos críticos, aquellos en estas 4 variables I que están definidas acá, y en estos M son médicos, ¿ya? Y se definió una importancia relativa de la variable de la opinión representada por A sub I. Entonces, también nosotros incorporamos dentro de este elemento un valor adicional a la priorización que tiene que ver, valor adicional a la priorización RO, perdón, que está acá, que está asociado a la variable Y, el paciente P, en algún momento T, en algún momento del tiempo. Y nosotros incorporamos un factor de recurrencia llamado lambda. Entonces, este equipo multidisciplinario, con la opinión de los médicos, definió si un paciente si tenía un evento crítico, simplemente el rol, el valor adicional va a ser 0. Si tenía más de 2 eventos críticos, el factor de recurrencia iba a empezar a aumentar el puntaje, ¿verdad? Y genéricamente queda expresado como, cuando un paciente tiene n eventos críticos, queda expresado como n-1 dividido en 10. Entonces, es una expresión lineal que uno puede decir, bueno, esto es lo que se va sumando a un paciente P en algún momento del tiempo si empieza a tener más visitas a la urgencia, si empieza a tener atención. Entonces, la priorización de los eventos críticos va a quedar definida como una sumatoria, ¿verdad? De cuántos eventos críticos existan, donde en este caso mu tiene o no tiene eventos críticos los últimos 30 días, ¿cierto? Y el factor de recurrencia incorporado en este valor adicional ρ. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Entonces, como ejemplo, puedo decir, imagínense usted, un paciente que entra el 1 de enero, consulta la unidad de urgencia, un paciente bajo control, consulta la unidad de emergencia, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su priorización el 1 de enero, el 30 de enero y el 1 de febrero? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros trabajamos, el A sub I de la variable urgencia va a ser 0,76, que está aquí arriba. El factor de recurrencia se mantiene los 30 días, ¿ya? 1. El RO, como no tiene más de un evento crítico, va a ser 0, por lo tanto, el día 1 de enero, la priorización va a ser 0,76,
0,76, porque no tiene factor de recurrencia. El día 30, como se mantiene este evento crítico por 30 días, va a seguir siendo 0,76, porque pasa de un momento de un control, si es que lo tuvo, al otro control, o si es que no lo tuvo, lo empieza a mantener, porque queda visible para el médico, la alerta diaria. Y el día 32, que es el 1 de febrero, el día 32 del año, va a ser 0, porque ya pasaron los 30 días. ¿Okay? La misma situación ocurrió en estas entrevistas que hizo el equipo multidisciplinario con el equipo de salud en relación a la opinión de los facultativos por sus variables clínicas, que las que conversamos hace un momento. Esto también requirió una priorización que es un poquito distinta, también se evalúa el peso relativo de cada una de las variables, pero expresada por un factor epsilon de la variable U, que en este caso son 10, sobre el paciente P. Entonces, pasa como ejemplo, ¿cuál va a ser la prioridad clínica de la variable disnea, por ejemplo, que es la segunda, que tiene un peso de 0.121, del mismo paciente P, que ingresó el 1 de enero bajo esta condición respecto al último control médico? Entonces, se sabe que los médicos definieron, si este paciente, la disnea, si era 0, ¿eso qué significa? Que no tiene disnea, no, no va a tener valor, va a tener un valor de epsilon 0. Si la disnea se mantuvo de un control a otro, va a ser 0,33 y definieron 0,67 si la disnea aumentó. Entonces, imagínense que en este caso aumentó la condición de disnea, entonces la priorización clínica para esa variable, acuérdense que esto es una sumatoria que al final va a calcular todas las variables, lo mismo con los eventos críticos, y va a obtener una priorización clínica. Aquí yo estoy simplemente suponiendo un ejemplo de una variable, va a ser 0,08. Entonces, la priorización total está definida por las dos sumas, siguiendo el mismo ejemplo, por ejemplo, del paciente P. La priorización total el 1 de enero va a ser simplemente la suma de los dos scores. Y la función de riesgo, que es la última contribución, digamos, de esta parte del trabajo, representa el nivel de riesgo o vulnerabilidad, digamos, de estos pacientes bajo control que están en espera, en donde TM es el tiempo que el médico definió en un momento del control. Dice el médico, este paciente lo tengo que ver en 2 meses más. 2 meses más, ¿eso qué significa? Eso significa que eh, el paciente, en el numerador va a estar el tiempo de espera. Cuando el paciente lo vio en el control anterior, que es TC, y el momento T es el momento de cuando uno quiere consultar la base de datos regularmente. Entonces, por ejemplo, si el paciente le dijeron 60 días de un control a otro, 2 meses, y si el paciente lleva 30 días, el nivel de riesgo va a ser 0,5 y el paciente todavía va a estar contento, digámoslo así, porque no va a tener una función de riesgo, porque está implícitamente allí el criterio del experto del área. No le va a pasar nada en 60 días o menos, ¿ya? Cuando llega a los 60 días, eso va a ser 1, porque si el médico dijo 60 días y el tiempo de espera ya es 60 días, ¿verdad? Entonces vamos a estar en un nivel de alerta, ¿verdad? Que prontamente va a pasar. Y al día siguiente, cuando ya es mayor a 1, ya el tiempo de espera ha superado lo que indicó el médico especialista. Entonces, después nosotros hemos definido, en ese momento, definimos un algoritmo de selección propuesto, es decir, vamos a calcular todas las priorizaciones completas del evento crítico y de la priorización clínica, y vamos a calcular todo el nivel de riesgo de los pacientes de la población bajo control de manera completa. Vamos a clasificar jerárquicamente y solo en uno de los 3 grupos, ¿cierto?, a los pacientes, es decir, pacientes con más de 3 eventos críticos distintos, ¿cierto?, o un lambda mayor a 0,5. Grupo 2, pacientes con 2 o 3 eventos críticos o un lambda entre 0,5 y 0,2. Y grupo 3, paciente con 0 o un evento crítico con un lambda menor a 2. Ya, 3 grupos distintos. Después vamos a clasificar los pacientes en 2 categorías. Categoría A, aquellos pacientes con nivel de riesgo mayor a 1 o igual a 1, significa que lo que dijo el médico que quería esperar, o más tiempo, ¿ya? Complejo eso, en la categoría A, sobrepasó el tiempo que el experto del área dijo que debía tener, y la categoría B, aquellos pacientes que todavía pueden esperar y no les pasa nada. Entonces, el paso 4 del sistema era agende para un control médico, es decir, para el control siguiente, a los pacientes de la categoría A, es decir, aquellos con el nivel de riesgo alto, vulnerable, y del grupo 1, es decir, los más complejos.
Si aún hay horas médicas disponibles, agenda tantos pacientes como sea posible de la categoría A y grupo 2, y si aún hay horas médicas disponibles, agenda tantos pacientes como sea posible de la categoría A y grupo 3. Cuando todos estos pacientes de la categoría A han sido agendados exitosamente, se repite el procedimiento con los pacientes de la categoría B. El caso de estudio nosotros lo aplicamos en un hospital de alta complejidad en Chile, como les comentaba, de estos hay 57 en el país, y se llaman establecimientos autogestionados en red. Tomamos como caso de estudio, como ya les comentaba, una unidad compleja, que es una unidad de cardiología, que hubo mucha participación de los equipos clínicos, tanto médico, enfermera, personal administrativo, el equipo multidisciplinario, compuesto por una socióloga, ingeniero, ¿verdad?, enfermera. Participación multidisciplinar, esto es importante en estos trabajos donde se requiere la opinión y participación de todos. Este es un caso, imagínense, esto pasó, un paciente que fue el 14 de mayo del 2020 en plena pandemia, a control médico, y su diagnóstico angina estable. Y el doctor le dice, en un año más, es decir, el 14 de mayo de 2021, venga con su examen de laboratorio. Estoy un poquitito explicando ya la importancia de este trabajo, o del trabajo multidisciplinario que se realizó. En el espacio en blanco, se perdió la visión de ese paciente. Sino, cuando se iba a ver y evaluar, en un año después. Sin embargo, ese mismo paciente visitó el servicio de urgencia por palpitaciones el 3 de agosto del 2020, el 11 de septiembre palpitaciones y deterioro de su capacidad funcional, y el 29 de noviembre palpitaciones, y se hospitalizó el 5 de noviembre. Toda esa información antes del trabajo se perdía de vista, porque no está este sistema de priorización, este sistema de alerta. Sin embargo, ahora, al día siguiente del evento crítico, se hace el recorrido por todos los pacientes, por todos los eventos críticos, y se le entrega la alerta a los médicos, quienes, con sus estrategias de gestión médica o gestión clínica, han podido resolver oportunamente estos casos, y ha sido muy bueno para el paciente, que vamos a ver algunos resultados de ese momento, ya cuando yo les digo ese momento, entre el mes de julio y agosto del año 2021. Y así también permite que los equipos de salud puedan, ¿cierto?, tratar personalizadamente a los pacientes, donde cada caso es distinto. Este es el sistema, digamos, en BPMN, ¿verdad?, la definición del proceso, en donde está la evaluación de pacientes de lista de espera, la agenda, disponer la agenda y control médico, ¿verdad? Este proceso era principalmente manual, y ahora, con esta nueva estrategia, ¿cierto?, el proceso ya se hace más automatizado, lo que ha generado que, al recorrer nosotros una simulación, ¿verdad?, de pacientes, en la etapa 1 se hayan ahorrado horas del proceso, lo cual hace eficiente el proceso, ayuda también a los equipos de salud a poder ver y atender más pacientes, revisar más casos, ¿cierto? Y eso ha resultado en ese ahorro de tiempo, ¿ya? Estas alertas, ¿cierto?, que ha permitido el sistema, recordar que es un sistema de apoyo a la toma de decisiones, ¿ya? Siempre la decisión final va a ser de los equipos de salud, de los expertos del área. Entonces, estas alertas, ¿verdad?, ha permitido que las decisiones del equipo de salud, ¿verdad?, hayan podido atender ahora, ¿verdad?, un 40% más de pacientes pertinentes, que antes no sabían, porque como no estaban caracterizados, ¿verdad?, eran todos prácticamente iguales, pero ahora ya saben quiénes son los pacientes que realmente requieren. La pertinencia, lo mismo con el nivel de riesgo, ¿ya? El nivel de riesgo menor a 1 es lo que los pacientes estos menos riesgosos también se puede identificar y clasificar. Ya no hay tanta a nivel de riesgo, se fijan, en ese momento cuando se evaluó esto entre julio y agosto, perdón, bajó el nivel de riesgo con la primera foto de resultados. El riesgo promedio también disminuyó, y el paciente con máximo riesgo tenía un índice de 203 y después bajó a 27. También los eventos críticos bajaron un poco, porque, dada la gestión de los médicos y la acción oportuna del equipo de salud, permitió, ¿verdad?, que esto haya podido ayudar a la población bajo control. Discusión. Este trabajo es muy similar en algunas cosas al estado del arte, porque en el estado del arte se ven en el mundo que la opinión de los expertos en el área es muy importante para diseñar este tipo de estrategias. Nosotros nos diferenciamos un poquitito del estado del arte porque incorporamos una mezcla aquí de análisis de datos, representación matemática, principalmente componentes dinámicos y diarios de evaluación de pacientes, y también importante en el contexto local de este servicio de alta complejidad en contexto de pandemia.
Este establecimiento de alta complejidad pudo controlar, ¿cierto? Visualizar a su población bajo control. También una priorización dinámica e híbrida permite hacer esto. Pueden controlar a su población mediante la función de riesgo y optimización de los recursos, que son siempre limitados, como les comentaba, inicio en salud, y que en el fondo permite personalizar la atención. También la prioridad es sensible a la variabilidad clínica, porque aquí tenemos cardiólogos, cardiocirujanos, donde están dentro del mismo equipo de los 15, pero también tenían una opinión un poco distinta, entonces es importante también ir actualizando esto y, periódicamente. Finalmente, las conclusiones de este trabajo es que nosotros, mediante técnica matemática, análisis de datos, diseñamos una metodología dinámica híbrida para priorizar a esta población bajo control en un contexto de pandemia en una unidad compleja, como cardiología en un establecimiento de alta complejidad. Los resultados demuestran mayor transparencia y equidad, ¿verdad? Mayor eficiencia, mayor eficacia. Cuando digo equidad me refiero a equidad social, que el paciente que realmente necesita sea atendido, ¿ya? Potencial ahorro de horas médicas, ya en los procesos que ustedes vieron que se optimizó, controlar la lista de espera y diseñar estrategias personalizadas para los pacientes. Importante que esta metodología también puede ser extendida y escalada a otros servicios de salud, en donde igual hay que evaluar cada una de las características propias de estos servicios. Trabajo futuro, y aquí lo conversé también con el profesor César, vamos a seguir trabajando en esto, que nosotros podríamos conversamos y trabajar en dos cosas. Lo primero es que nosotros ahora tenemos un score, ¿verdad? Y nosotros podríamos a través de una regresión lineal múltiple seleccionar estas variables y a través de un método, por ejemplo, el Mixed Selection Method, poder a través de la estrategia Forward and Background Selection, poder encontrar nuevos betas o nuevos valores de importancia que nos permitan a lo mejor con menos variables poder replicar la prioridad dada por los expertos del área a ciertas variables. ¿Ya? Y eso nos podría a lo mejor minimizar el costo computacional o eventualmente poder encontrar una estrategia más eficiente para eso. Y también lo que conversamos con el profesor es poder añadir la interpretabilidad o algoritmos de Machine Learning nuevos, ya que están hoy día muy de moda y que entonces sería muy interesante. ¿Qué es lo que queremos nosotros, por ejemplo? Esto saqué una foto de otro paper que estoy trabajando, en donde aquí está la prioridad de los physician score, la prioridad de los médicos, y la idea a lo mejor una regresión lineal múltiple, poder replicar a través de un algoritmo predictivo, como una regresión lineal múltiple, por ejemplo, la prioridad de los médicos, con menos variables, podría ser. Y acá está los algoritmos de interpretabilidad, pasar de un modelo, ¿verdad? A través de análisis de datos, un algoritmo como Line, por ejemplo, y poder decir qué variable podría estar impactando de manera más importante en la prioridad de los pacientes, por ejemplo. Eso, disculpen, me pasé del tiempo y aquí hay algunas referencias de la literatura en relación a este trabajo y me pasé 4 minutos. Profesor, me disculpará usted. Muchas gracias. Fabián, gracias. Oye, repite mucho la palabra profesor, pero yo ya soy colega tuyo ya a esta altura. Sí. Fabián, oye, es que no te quise interrumpir porque realmente creo que estás alcanzando un nivel muy interesante para poder explicar las cosas. Creo que disfruté mucho, sobre todo los conceptos más fundamentales que hablaste sobre data clustering. Incluso a los estudiantes de pregrado que están acá, les recomiendo, vean el video después con calma porque está explicando de manera magistral cómo funciona clustering jerárquico. ¿Ya? No lo podría hacer mejor. Así que excelente y además que lo integraste de manera muy entretenida, lúdica, con el campo de aplicación, porque aquí hay capas que no son tan digamos, simples como tú lo estás expresando, pero has podido sintetizar trabajo de especialistas, grupos de médicos, imagino tú has estado en reuniones con especialistas y poder hacer, de alguna manera, comunicarles todo lo que estás estudiando de manera transparente. Entonces, mi primera pregunta es justamente esa, digamos, ¿cuál es tu experiencia en el trabajo multidisciplinar? Si tuviste que dar detalles acerca de todas estas cosas de clustering y distancias, o todo esto era transparente para el equipo de especialistas. Cuéntanos un poquito de esa dinámica, por favor. Sí, en un inicio, bueno, fundamental fue el conocer las variables y explicarle al equipo de salud
Cuando yo me refiero a equipo de salud, me refiero a toda la unidad, médico, enfermera, ¿verdad?, que participan en la atención e interacción con los pacientes. eh, Tratábamos de explicarle de manera más sencilla, puesto que su expertise, ellos no van a saber de los cálculos de distancia. Simplemente nosotros les comentamos a ellos que la evaluación de estos grupos de pacientes podían de alguna forma clasificarse de algún nivel de riesgo. Entonces ellos también pudieron comparar, es verdad, algunos pacientes clasificados como de alto riesgo con aquellos que realmente estaban ellos viendo, y efectivamente esa dinámica, esa conversación fue generando aprendizaje en ambas partes y así pudimos avanzar. Fantástico. Mira, Sebastián Arancibia nos está haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo disponibilizaban esta priorización al personal médico? ¿A través de alguna plataforma? Sí, la metodología, como les comentaba, es un producto de trabajo y posteriormente se diseñó otro producto que los informáticos que estaban trabajando ahí, eran dos ingenieros de la universidad bioinformáticos, que ellos empaquetaron la metodología, ¿ya? Y esta metodología fue representada en una herramienta, en un software, ¿cierto?, que era muy amigable, que le decía simplemente paciente 1 y lo pintaba de colores. Entonces era muy didáctico y la visualización para el equipo de salud, y ellos podían interactuar dentro del sistema. Es decir, tenemos receta vencida, podíamos llamar inmediatamente a farmacia, podíamos inmediatamente poder gestionar su receta. Entonces, sirvió mucho también desde el punto de vista comunicativo y súper fácil de visualizar. Yo pensé que le habías enseñado R a los médicos. No, no. Mira, tenemos una pregunta, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Tenemos una pregunta de Marcelo. Marcelo es del área de psicología, ¿eh? Mira, así que Ah, estamos súper, multidisciplinario también en el público. muy bien. Muchas gracias, muy interesante y útil trabajo. Felicitaciones. Una pregunta, ¿cuál sería el modelo que podría ajustarse mediante una regresión lineal múltiple? Ya está apuntando hacia la predicción. Sí, el modelo que pudiese ser un modelo de regresión lineal múltiple, específicamente nosotros podríamos tomar esta variable y podríamos estudiar si existe alguna, podríamos tener alguna representación lineal, ¿cierto?, de la variable de la variable predictora. De este caso podría ser el score completo, y uno podría eventualmente poder replicar ese score, ¿cierto?, a través de alguna técnica como el Mixed Selection Method, quizás, puesto que ahí nosotros vamos tomando las variables que sean más significativas a través del cálculo del valor P, añadiendo variables, quitando variables. Entonces el algoritmo lo hace solito, y ahí podríamos quizás poder tener una representación. También podríamos aplicar otro tipo de algoritmo eventualmente, pero me imagino una regresión múltiple a priori. Ya, muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta de Jenny, Francisco y Rodrigo, que también está levantando su mano, pero vamos a darle prioridad acá al chat. Entonces, Jenny dice, excelente exposición y muy interesante el tema. Bueno, está mandando su saludo, básicamente, sus felicitaciones. Gracias. Luego, Francisco dice, primero que nada, gracias por la charla, muy gratificante y enriquecedor. Mi duda es qué tan compleja fue la etapa de obtención de los datos y su posterior procesamiento. Ya, data processing. Data Sí, extraction. sí, bueno, fue bastante complejo. Los médicos en un inicio no sabían cuál era su población bajo control. Ya no sabían el número de pacientes. Entonces, a través del trabajo, con los equipos de salud, pudimos tener acceso a estos web services, digamos, a esta información propuesta por las distintas bases de datos de los pacientes anónimos, ¿ya? Y simplemente con autorizaciones locales, ¿cierto?, de Servicio de Salud, pudimos trabajar de manera, como le digo, con estos pacientes anónimos. Entonces, al inicio fue complejo, dado que la intención de nosotros no es trabajar con el nombre del paciente, simplemente conocer algunas características sin identificar root ni nada. Pero en la medida que se comprendió la importancia del trabajo y la urgencia, porque en ese momento era bastante urgente y crítico poder dar continuidad a la atención a estos pacientes.
dado que estaban suspendiendo su atención. Entonces, eso también favoreció a tener esta disponibilidad de datos de manera anónima. Gracias, Fabián. Bueno, y como última intervención, Rodrigo, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, César. Gracias, Fabián, por tu presentación, muy interesante, muy buen trabajo. Además que es una aplicación directa a una temática país que es realmente relevante y genera un impacto directo. E introduce técnicas de inteligencia artificial para poder resolver estas temáticas. Entonces te felicito por eso y bueno, espero que tengas un término exitoso de tu tesis. Muchas Mira, gracias. yo voy a hacer una pregunta asociada con un poquito hacia la sensibilidad, principalmente en la etapa del dendrograma. Tú detectaste 3 clústeres, ¿ya? Y dijiste, mencionaste que habían, bueno, 3 grupos de pacientes principalmente, y este grupo, el rojito, es el grupo posiblemente más grave, ¿ya? Pero bueno, no se ve la nube, pero no sabemos qué tan separadas son estas nubes de clústeres, de datos, que en una de esas pudo haber incorporado el paciente que estaba cercano, que pudo haber sido considerado grave, y en ese caso la técnica podría estar no detectando un caso prioritario cuando hubiese ser. Entonces, ¿cómo tienen pensado trabajar eso un poquito la sensibilidad o detectar estos casos que podrían estar en el límite? Eso, Sí, gracias. sí, muchas gracias por su pregunta, Rodrigo, y efectivamente, sí, importante la sensibilidad, puesto que como señala usted, hay pacientes que quizás pueden pasar de un grupo a otro. Para eso nosotros trabajamos con 4 técnicas. La primera es la técnica, digamos, de la evaluación de los 2 clústeres, o 3 clústeres. Entonces vimos aquellas observaciones, digamos, que de los 2 clústeres que estaban más distantes. También evaluamos la técnica individual, donde de la distancia de los 2 clústeres, aquellos pacientes que estaban más cerca, vimos el promedio y también vimos el método WAR, que es la minimización de la varianza. Habían algunos casos de pacientes que sí podían estar en duda, y eso finalmente lo resolvimos con la opinión de los expertos del área. Sí. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Aprovecho de decir que, bueno, Bernardo Gil, Irlanda Ceballos, también te mandan sus felicitaciones por tu trabajo. Y al público también aprovecho de comentarles brevemente que hay un área de la inteligencia artificial que en inglés se le conoce como AI for Good, que en español traducimos algo así como inteligencia artificial para el bienestar social, ¿ya? En el fondo, cómo mejoramos la vida de las personas utilizando inteligencia artificial. Esto es un tópico que es muy interesante, que tiene que ver con la efervescencia que hay en la sociedad chilena en particular en estos tiempos, y es una respuesta, digamos, los ingenieros en particular tenemos algo que decir en esta revolución social, cómo mejoramos nuestra vida a través de nuestros conocimientos técnicos. Y Fabián ha dado una clase maestra de cómo fusionar múltiples disciplinas, varias ramas de la ingeniería también están incluidas en este contexto para poder ofrecer solución muy precisa, información clave a médicos que sabemos que son gente muy preparada, pero que necesitan información adicional porque es avasallador el número de la cantidad de información y el número de personas con el que tienen que trabajar. Así que también comparto la visión general del público, te transmito mis felicitaciones por haber escogido esta área tan interesante y te deseo mucho éxito también en tu defensa doctoral. Bueno, con esto, muchachos, también respetando el horario, son las 6:05, así que pueden hacer ahora sus planes de fin de semana, desde ahora ya partimos. Que estén muy bien. Un abrazo a todos.